Bueno amigos, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy. Un joven luchador que desde el exterior está trabajando por esta Venezuela libre que todos queremos. Nuestro invitado de hoy es Esteban Hernández. Él es coordinador juvenil de BEPEX y nos ha acompañado aquí en diversas oportunidades. Siempre es un placer escucharlo. Una facilidad de palabra digna de admirar. Un muchacho joven que pone su granito de arena, lo que tenemos que hacer todos. Bienvenido, Esteban. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que a veces se complica un poco por las actividades que tiene, pero te agradecemos infinitamente la deferencia que tienes siempre con Venezuela Punto Libre y siempre buscas la manera de acompañar. Bienvenido y el micrófono es tuyo. Cambio. Bueno, en primer lugar, como siempre, buenas noches a todos los administradores y a los que están escuchando a la audiencia del canal Venezuela Punto Libre. Y mira, con respecto a eso último que dijiste, es cierto, yo a ustedes trato siempre de sacarles un tiempo porque si algo que yo no soy es mal agradecido. Yo me acuerdo que ustedes fueron las primeras personas que me dieron voz cuando realmente, no es que ahorita sea muy conocido, pero cuando ninguna otra persona me había ofrecido ninguna tribuna, ustedes fueron los primeros en hacerlo y eso siempre lo voy a tener en cuenta. Entonces, por eso es que mi comportamiento es de esa manera con ustedes. Y mira, ya para entrar en materia, de verdad que yo creo que ha sido una semana bastante noticiosa, como siempre. En Venezuela, ya todo lo que, es decir, hay noticias cada hora, cada día, cada semana, y no podemos hablar de los meses que tengo sin venir a este canal, toda la cantidad de cosas que han sucedido a nivel internacional como a nivel interno. Yo pienso que la noticia más relevante y más reciente, pues, sobre el caso de Venezuela ha sido la persecución a través de la justicia que se le está haciendo a los boliburgueses. Para mí es un secreto el caso de Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, o el caso de Alejandro Andrade, y para el que no lo sepa, ya se va a venir a investigar formalmente el señor Alejandro Betancourt, que está radicado en España, y que, como ustedes saben, financia a muchos politiqueros, todos esos tres que mencioné, de lado y lado. Cuando digo de lado y lado me refiero a la gente del régimen, porque realmente son empresarios del régimen que se someten a la voluntad del mismo, pero también financia a actores que se hacen pasar por oposición. Ese es un tema que ya hemos discutido acá bastante. Ya yo creo que cada día está más claro quiénes están de nuestro lado y quiénes están jugando para el régimen. Entonces, venir ya a tocar ese tema no aportaría nada nuevo al diálogo, al conversatorio que vamos a tener. Sin embargo, sí es importante aclarar cuál es la relación que tienen estos individuos, pues. Ya salieron muchas personas a negarlo, cuando han habido incluso fotos de todos estos personajes. No estoy diciendo que por haber salido una foto significa que hayan recibido financiamiento, pero no pueden negar el hecho de que lo conocen, por lo menos en el caso de Gorrín, ¿no? Ahora, el caso de Alejandro Andrade, ese yo pienso, y por eso es el que más me alegra, porque es una muestra de que realmente la justicia está llegando. Alejandro Andrade, para quienes no lo sepan, era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, porque precisamente cuando uno está dispuesto a ofrecer información clave de algún tipo, entonces ellos te ofrecen ese estilo de protección. Pues entonces es una persona a la que, por ejemplo, a mí muchas ocasiones me decían que por qué no le íbamos a hacer unos scratches, unos actos de repudio, no necesariamente en su propiedad, pero sí en los alrededores que fuesen zonas públicas. Y mira, la verdad es que a esos personajes que están bajo esa protección, realmente uno no les puede hacer ese tipo de actos. Hubiésemos terminado nosotros perjudicados y él hubiese terminado más bien con la cabeza en alto porque se hubiese podido victimizar. Sin embargo, lo que hemos demostrado, y eso es lo que me da mucha alegría, es que la justicia, mira, podrá tardar, pero siempre llega. Y eso es algo que nosotros siempre hemos dicho también, porque como saben ustedes, recibimos denuncias a diario de supuestos eh, enchufados, boliburgueses, empresarios del régimen, como los quieran llamar, que hacen negocios acá, o que tienen nexos con X persona, o que tienen conexiones con Y, o con este o con el otro. Y muchas veces hemos sido blancos de críticas porque
Bueno, esa gente que nos manda las denuncias dice que no se ha hecho nada al respecto, ¿no? En primer lugar, uno acá para hacer una denuncia, como en cualquier país en donde realmente el sistema de justicia funcione, tienes que hacerlo con las pruebas en mano, si no, los que te vienen es una contrademanda que vas a perder y bueno, ahí te sacan todo. Entonces uno tiene que ser muy responsable a la hora de acusar a alguien. Ya cuando uno señala es porque tiene las pruebas en la mano. Que eso le ha sucedido, afortunadamente a mí no, pero sí le ha sucedido a José Colina, el presidente de la organización, que todos ustedes conocen, que pues lo demandan y se terminan viendo en corte, pero por supuesto ninguna de las demandas ha procedido porque, por ejemplo, si Colina acusa a alguien de haber sido funcionario del régimen, él tiene las pruebas de eso. Y cuando lo van a demandar, bueno, ¿de qué te acusé yo? Ajá, de esto, y mira, aquí están las pruebas. Entonces, realmente por eso hay que tener cuidado cuando uno hace esas acusaciones, que eso a veces es una parte de lo que la gente no entiende, pues que quizás sí, la denuncia ustedes la pueden llegar a hacer a través de nosotros, pero bueno, en primer lugar, si usted tiene las pruebas, la denuncia la puede hacer usted. Es decir, la denuncia no es exclusiva de EPEX o de Esteban Hernández o de José Colina o de un grupo o de algún individuo en particular. La denuncia en estos países que son libres la puede hacer cualquier persona. Entonces, si tienen las pruebas y ve que nosotros por X o por Y no la llevamos a cabo, usted la puede hacer sin ningún problema. En segundo lugar, si no existen las pruebas, como podrán entender, eso toma tiempo. Estamos hablando de que nosotros, por lo menos en nuestro caso, tenemos una lista, creo que son de más de 1.000 personas, queremos venir haciendo un seguimiento, es decir, recordando las pruebas que se puedan, y vamos a estar claros, 2 o 3 personas no dan abasto para poder hacer un seguimiento a otras 1.000. Entonces, por eso es importante, a mí cuando me mandan una denuncia, yo les digo, mándenla ya con las pruebas. De esa manera procede mucho más rápido a que si es realmente solo un nombre. Lo que no, es que es amiguito de este. Ah, ¿cuáles son las pruebas? No, confía en mi palabra. Lamentablemente, en eso no podemos caer por lo que ya expliqué. Y bueno, en el caso de que no haya pruebas, como dije, eso se tiene que investigar, porque además mucha gente se está aprovechando de esta situación actual para tratar de acabar con sus enemigos, bien sea porque son competencias de compañías, entonces, no, para tratar de fregar a la competencia y sacarla del mercado, lo voy a acusar de esto, de algo que no es verdad, o sencillamente incluso por cosas personales. En muchos casos sí es cierto que son agentes del régimen, pero en otros casos no hay ningún fundamento y entonces uno tiene que ser responsable a la hora de hacer una denuncia, especialmente en este país donde la justicia funciona lento, si lo quieren poner, pero funciona. Y yo creo que la mejor muestra es ni siquiera el caso de Raúl Gorrín, sino el caso de Alejandro Andrade por las razones que ya di. En segundo lugar, hay gente que no se atreve quizás por miedo, eso ya por supuesto queda de parte de cada quien, pero yo creo que ustedes habrán visto una denuncia que se hizo viral en las redes, que hizo un periodista de Telemundo, ahorita se me escapa el nombre, eh, en donde denunció, valga la redundancia, que habían detenido en Estados Unidos a 3 agentes del SEBIN, que eso no es un secreto para nadie que están acá. De hecho, nosotros hay varios que hemos sabido identificar, sin embargo, no se puede hacer absolutamente nada si no agreden, es decir, si no pasan ciertos límites y sin pruebas tampoco se pueden denunciar formalmente como espías, porque vamos a estar claros, a nadie le gusta tener espías de otro país en su territorio, que en eso es en lo que se han convertido el consulado. Pero bueno, esa denuncia de este periodista de manera muy general dijo que se encontraron fotos de algunas organizaciones en el exilio, pero mencionó específicamente a BEPEX. Bueno, quizás por la notoriedad del nombre que tiene ahorita la organización y, y por toda la cantidad de protestas que hemos hecho, bueno, en contra de las elecciones, en contra de los boliburgueses, todos los escraches que se han hecho, las denuncias, incluso gente que no son venezolanos, pero que por ciertos actos que ellos han cometido, como fue el caso de, por ejemplo, el chef conocido como Salvey, ese que le echan la sal a la carne de una manera muy particular, que como todos ustedes saben, pues recibió a Nicolás Maduro con aquellos honores y nosotros le hicimos una protesta, entendiendo que sí, es su propiedad privada y él tiene derecho a servir a quien él quiera y nosotros sencillamente tenemos derecho a demostrar nuestro rechazo, tenemos derecho a hacerle una protesta, que eso fue lo que se hizo, una protesta pacífica, como los términos en los que se hace acá en Estados Unidos, y sencillamente para eso, para desde un punto de vista de calle y desde un punto de vista mediático, hacerle entender que rechazamos esa acción, más nada. Pero entonces, a lo que quería llegar con eso de las denuncias que hizo este periodista sobre las fotos que tenían estos agentes del SEBIN de la organización, miren, incluso en el exilio, esta gente tiene agentes, en el exilio también uno corre riesgo, por supuesto,
ni la mitad, ni un cuarto de los que se corren en Venezuela, pero que muchas veces la gente no se atreve a dar paso de denuncia o ser un poco más activos en la política precisamente por miedo. Bueno, está en su derecho a hacerlo, pero después no trata de imponer su visión en las organizaciones que ya están establecidas, porque vamos a estar claros, nosotros somos los que estamos dando la cara y al final somos los que podemos ser víctimas de los abusos de esta gente, tanto dentro como fuera de Venezuela. Entonces hay que tener cierto, digamos, comprensión de la situación. Usted puede pasar la denuncia y nosotros, créanme que la vamos a leer, créanme que la vamos a retirar en las redes si hay suficientes pruebas, y si hay suficientes pruebas, ya se va a llevar a los organismos pertinentes, pero lo que quiero llegar con esto es que no es responsabilidad de una organización, no es responsabilidad de un solo venezolano, esto es un trabajo de todos, el trabajo que se tiene que hacer dentro y el trabajo que se tiene que hacer fuera, y por lo tanto lo que podemos pedir es sencillamente apoyo, como siempre, de parte de este canal lo hemos conseguido afortunadamente. Cambio. Con las nuevas noches y de nuevo bienvenido como siempre a tu canal Venezuela Punto Libre, Esteban, y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y darnos al privilegio de tu presencia. Una de las cosas que, como tú muy bien en tu tema de hoy Venezuela, de lo que ha pasado en esta última semana y en referencia a cómo van cayendo estas piezas claves de el chavismo, del narcoterrorismo y del lavado de dinero que existe por parte de estos funcionarios que pasaron, como lo dice muy bien el Pan Am Post, de ser funcionarios públicos a ser multimillonarios. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha satisfecho en referencia a este destape de esta olla de gusanos, en referencia a Raúl Gorrín, es algo que finalmente ha demostrado el por qué nosotros no podemos terminar de salir del chavismo y del madurismo con la mal llamada oposición que existe en Venezuela. ¿Tú tienes del conocimiento o te has enterado o sabes, te seguro que sí, en referencia a aquellos diputados de la oposición que han sido financiados por Raúl Gorrín? Esto es algo que he escuchado en los últimos 2 días y me he quedado con la boca abierta de cómo existe en la Asamblea Nacional diputados que son prácticamente de lo que se llama fracción Gorrín. Adelante, Cambio. Mira, la pregunta está bastante buena. Yo pienso que se adapta bastante a la situación y describe muy bien. Yo sé que siempre se dice ya se cayeron las caretas, desde hace rato se han caído, ¿no? Todas las caretas, tanto las del régimen como las de la supuesta oposición, pero todos los eventos que van sucediendo, por ejemplo, la votación de Zapatero, no sé si se acuerdan, esa en donde el voto más famoso fue el del Solórzano, que dijo, bueno, ni uno ni lo otro. Entonces yo creo que es peor todavía que quedar en esos grises en momentos en donde o es blanco o es negro. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que me refiero es que hay ciertas acciones y ciertas conductas que facilitan desenmascarar a los individuos que no son de fiar por razones como esas que tú estás mencionando, que son financiados por boliburgueses. Yo sé de algunos casos, por supuesto, te estoy hablando de que mis pruebas son testimonios de gente en la que yo confío, y por eso yo no hago público las denuncias, porque yo no sé si a la hora de una demanda supuesta que pudieran echar en mi contra, esos testigos estarían dispuestos a ir a una corte. Entonces, yo por eso me mantengo al margen de eso, pero sí siempre digo, y es una pregunta sumamente válida, y es una pregunta bastante coherente, y es una pregunta que al que le moleste cuando se la hagan, evidentemente está escondiendo algo. ¿De qué vives tú? Mira, esa pregunta mata de verdad al que tiene negocios turbios dentro y fuera de Venezuela. Así de simple, porque si tú vienes y me preguntas de qué vivo yo te puedo contestar. Si se lo preguntas a Colina, él te puede contestar. Si se lo preguntas a Henry Clemen, que es el vicepresidente de la organización, él te lo puede contestar. O a Vicente Pugliese, que es el director de medios de la organización, también te lo puede contestar. De hecho, te lo puedo contestar yo por ellos, por si queda alguna duda de qué trabajo tenemos cada uno de nosotros. Entonces, hay digamos, un trasfondo detrás de esa pregunta, que es precisamente si hay una agenda o no detrás de ti. Es decir, el hecho de que yo me mantenga por mí solo, Colina por sí solo, o que si te financias a alguien, ahí puede haber algo que explique las conductas que tú has tenido. El caso de la foto, eso demuestra por lo menos que lo conocían, no lo pueden negar. Y hay personajes que ahorita, miren, no es por nada, pero estamos en tiranía. Es decir, gente que invitan a cada rato a Globovisión y que se da por ahí paseos por ese canal como si fuesen unas estrellas, como si fuesen los máximos líderes de Venezuela, cuando ya sabemos que tienen un rechazo igual que el del rey.
Entonces, esos son factores muy básicos, pero que yo pienso que contestan esa pregunta que te estás diciendo. Sencillamente hay que ver las acciones, hay que ver los hechos, y esa pregunta es clave. ¿De qué vives tú? Porque vamos a estar claros, por lo menos en el caso de los diputados, bastante que se han quejado que ya no les han pagado absolutamente nada. Pero entonces viajan y tú ves que salen de Venezuela, no les anulan el pasaporte, además está decir, en una tiranía en donde sabemos que a cualquier vocecita que medio sea amenaza no lo dejan salir del país, le anulan el pasaporte, y si se llega a escapar esa persona y vuelve, evidentemente no lo van a recibir como recibieron a Luis Florido, ¿no? Por lanzarles un nombre, que armó tremendo show, igual no, que me anularon el pasaporte, salen con el pasaporte en un lado y después regresan sin ningún problema, ¿ah? Entendiendo que lo que hay en Venezuela es una tiranía. ¿Qué creen ustedes que pasa si alguno de las caras visibles de Depex regresa a Venezuela en este momento? ¿Qué creen ustedes de verdad que pueda pasar? Entonces, ahí es donde tú realmente ves los contrastes, y por eso tú ves las posiciones radicales que hemos tenido algunos versus las posiciones cómplices, porque yo pienso que moderada es una palabra que le queda muy bien parada, ¿no? Realmente es una posición colaboracionista, es una posición cómplice con el régimen. Bueno, te voy a poner otro ejemplo, que de esto ya sí hay pruebas públicas, entonces por eso uno lo puede tocar con toda la responsabilidad del mundo. El caso de Enrique Capriles. ¿Cómo tú dices, bueno, ¿por qué Enrique Capriles entregó la presidencia? ¿Qué tiene que tener él si más bien desde la presidencia hubiese podido lograr nada? Además, mira, o sea, es el máximo cargo al que puede aspirar un político en un país. Bueno, pero cuando tú analizas que estaba metido en negocios con Odebrecht, ¿no? Al igual que Nicolás Maduro, al igual que otros acusados, entre los cuales está Ledesma, entre los cuales están otros, Manuel Rosales. Entonces tú dices, bueno, realmente qué interés puede tener este señor en llegar al poder. Si se llega a destapar esta olla, nos afecta a ellos también. Mejor mantienen el sistema como lo tienen actualmente cerrado, y de esa manera se benefician lado y lado. Porque vamos a estar claros, la fiscal Luisa Ortega Díaz o el régimen de Nicolás Maduro, cualquiera de sus voceros, en ningún momento denunciaron a Capriles por el caso de Odebrecht. Cuando yo te aseguro que una persona realmente opositora hubiese tenido ese antecedente, y yo creo que lo vuelve en nada de inmediato, ¿no? Conociendo la naturaleza del régimen, pienso yo. De hecho, en un régimen democrático lo vuelve en nada. Vimos el caso de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Imagínate una tiranía que se quiere deshacer de alguien, ahí tiene la excusa perfecta. Ah, pero Capriles sigue libre, Rosales sigue libre. De hecho, Rosales pasó al exilio, volvió en condiciones peores que cuando las que salió, y aún así lo liberan. Es decir, cuando Manuel Rosales salió, miren, el régimen venezolano no estaba tan represivo como el régimen venezolano cuando él regresó. Entonces, eso te da ciertas pistas y te da bastante claridad sobre qué personas se pueden seguir y qué personas realmente están jugando para el régimen, qué personas hay que anular y qué personas hay que más bien darle voz y darle apoyo. Yo pienso que la gente a veces profundiza cosas que son muy básicas. Bueno, pero ¿qué pruebas tienes tú? Velo en las acciones, velo en las denuncias, que mira, ni siquiera lo estoy diciendo yo. ¿O es que le vamos a creer se me fue el nombre, bueno, al de Odebrecht, le vamos a creer una parte del testimonio y la otra no? Porque además, miren, tienen que ver la habilidad con la que tienen estos politiqueros para zafarse de esas acusaciones. Te voy a poner de ejemplo el caso de Ledesma. Él dice, yo nunca recibí ni un solo dólar de Odebrecht cuando fui alcalde mayor. Bueno, la denuncia o el testimonio no dice que tú hayas recibido dinero cuando tú fuiste alcalde mayor. Estaban hablando de la campaña, de que te financiaron la campaña para que después, una vez tú en el poder, dieras contratos que ya sabemos a qué estilo eran. Contratos ficticios en donde, bueno, tienes que construir un puente, el puente no se construía, se aprobaba el presupuesto y esa plata se perdía. Entonces, ese era el negocio. El negocio, quizás él no lo hizo desde la alcaldía mayor, en el poder, porque vamos a estar claros, a él le quitaron muchísimas funciones, pero la acusación es del financiamiento de campaña. Viene desde la campaña, no viene desde el ejercicio. Entonces ahí tú ves cómo cambian a su conveniencia el discurso en el momento. Para mí es muy sencillo identificarlo, y es sencillamente con esa pregunta. Uno, ¿de qué vives tú? Y dos, viendo las acciones que toman, si favorecen al régimen o no. Cambio. Hola Esteban, nuevamente bienvenido. Volviendo al caso de Andrade y la familia, si puedes contestarlo o si sabes, ¿en qué situación quedaría? La verdad que no sé ni siquiera en qué condiciones vinieron ellos, si pidieron una visa de trabajo, no sé, X. En tu conocimiento por estar en BPEX, ellos están
qué clase de visa, por ejemplo, tiene la familia, porque también esos son muy culpables de haber despilfarrado todo ese dinero como reyes, como monarcas. Entonces, mi pregunta es realmente si tú tienes algún conocimiento, qué visa utilizaron y si la familia les van a dar matique y café también cambio. Bueno, fíjate que, y que por cierto, antes de contestar, yo siempre he dicho, uno no puede acusar a alguien por ser familia de alguien, ¿no? El problema es que vamos a estar claros, a mí no me va a venir a decir los familiares cercanos a él que no saben absolutamente nada, porque la buena vida se la estaban dando. Por ejemplo, si yo veo, te voy a poner un ejemplo, que mi papá, no, por poner el caso de los hijos, que mi papá, por ejemplo, de la nada pasa a ser millonario. Bueno, ahí yo creo que yo le haría ciertas preguntas antes de aceptar cualquier cantidad de dinero que me pueda ofrecer, ¿no? Pienso yo que sería lo lógico. No, me gané la lotería, bueno, es dinero legítimo, pues. No, tal cosa, ok. Pero no es por nada, tú ves el estilo de vida de estas personas que además sabes cómo consiguieron el dinero y ahora hay una acusación formal. Entonces, evidentemente sí, tú no puedes acusar a nadie por ser familia de ellos, pero no me pueden venir a mí a hablar de que no sabían. Entonces también son cómplices y son responsables, como tú bien lo dijiste, porque al fin y al cabo se están llevando una buena vida, es decir, están viviendo de ese dinero. Ahora, si es que vemos al hijo, si vemos a la esposa, suponte, trabajando fuerte y viviendo separado de Andrade, eso es otra cosa, si no tuvo nada que ver, pero sabemos que este no es el caso. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta de las visas, yo realmente no sé qué tipo de visas tenía la familia, no sé cuál es el alcance, es una muy buena pregunta realmente, no sé cuál es el alcance de ese estatus que él tenía de testigo protegido, o sea, no sé si la protección se le extiende a toda la familia, no sé cómo funciona, debe ser algo así, pienso yo, como un estatus de refugiado, pero por eso, no porque sea un perseguido como tal, sino porque tiene información valiosa. Obviamente son perseguidos cuando, digamos, se les desvían a los intereses del régimen, pero igual son responsables de todo lo que sucede en Venezuela. Es decir, es como Luis Ortega, sí, es perseguida porque ahorita Nicolás Maduro la está persiguiendo, pero ella ayudó a construir todo eso. Entonces Luis Ortega no es inocente. No porque el hecho de que Nicolás Maduro la esté persiguiendo significa que ella pueda ser sujeto de asilo político. De hecho, uno de los requisitos para el asilo político es no haber violado derechos humanos en tu país, cosa que sabemos que Luis Ortega se encargó de perseguir y de violar derechos humanos y el debido proceso durante años. Entonces, no, en el caso de ellos realmente no sé cuál es la visa con la que entraron, no sé cuál es el estatus que tenían acá, no sé cuál es el alcance de ese estado de protección que le dan de testigo protegido, no sé si realmente le da un estatus legal a toda la familia o solo a él, no sé realmente, sería irresponsable de mi parte decirte bajo qué concepto están ellos acá. Sin embargo, sí te puedo decir que todo lo que tenían, que se descubrió que tenían relaciones con eso, por supuesto ya se le ha confiscado. Estamos hablando de fincas que tenía con caballos acá, pero mira, en zonas carísimas, en donde yo creo que nosotros ninguno de los de este canal puede pagar ni un baño en esas zonas, ¿no? Eh, entonces, a mí, independientemente ya del estatus y de todo eso, te digo, me alegra porque ahí van a salir afectados todos los responsables. Es decir, él era el boliburgués, pero también la familia se va a ver afectada porque el estilo de vida les está bajando. Pasaron de la cima hasta ahorita en la parte más baja de la pirámide. Entonces, realmente habría que ver bueno, cómo se desenvuelven y hasta qué punto ellos son culpables también, ¿no? Y vamos a ver también cómo reacciona la justicia en estos casos, porque quizás si ellos sí sabían, pues pudieran acusarles de obstrucción de la justicia, no sé cómo funcionan acá las leyes, yo realmente no soy abogado, pero lo que sí te puedo decir, algo muy básico, es que estoy muy, muy feliz con todas esas decisiones que se han venido tomando y van a venir más. Los gigantes están cayendo, la fiesta se les está aguando a muchos de lado y lado. Cambio. Yo voy a suplementar información justamente a lo que se está refiriendo Esteban, que está hablando de referencia al tipo de propiedades que tenía. Está un documento publicado justamente en el Twitter de Raúl Rafali, el que pone la siguiente dirección: 15159 Sunnyland Lane en Wellington. Wellington es una comunidad en la Florida, si no me equivoco, Esteban, ecuestre, muy, muy cifrina de la Florida. Y dice que han sido confiscados todos los edificios, incluyendo lo que se encuentre dentro y fuera,
cualquier adición de esa propiedad. Igualmente, los siguientes lotes, están hablando de lotes 20 y 21, bloque 5 en Palm Beach Point, de acuerdo al mapa o plan que tiene que ver con los registros de propiedades. Entre los vehículos, escuchen esto, que le han confiscado Andrade, incluyen un Mercedes-Benz, ok, 550 del año 2017, eso no cuesta menos de entre 80 y 100 mil dólares. Y se están muriendo los niños otra vez de los ríos porque no hay medicinas, no hay antibióticos. Otro Mercedes-Benz 2017 AMG, que también G6, ese cuesta más o menos 100 mil dólares también. Una Porsche Cayenne, que es una camioneta, una camionetica de la Porsche, del carrito francés, que tampoco baja de 100 mil dólares. Tiene un carro Bentley. Los carros Bentley son hechos por encargo. Eso no es un carro que cuesta menos de 300 mil dólares, mi gente. Y entre ellos, no sé cuántos caballos, que llevaban como 15 caballos que tenía el señor, ¿verdad? Y hablé solamente de los 15 carros que tiene, mencioné 3. Y entre ellos, un Rolex Daytona de platino, ¿ok? Que tenía el señor. Debe tener más Rolex, porque, o sea, entonces yo me pregunto, y hay algo aquí que estoy leyendo en el Pan Am Post que dice, este señor era de guardaespaldas de Chávez, Esteban y Lichi y mis queridas compañeras Figemín, y mis usuarios Tataki. Señores, este hombre era un guardaespaldas de Chávez, pasó a ser tesorero, ¿verdad? Y resulta que ahora pasa a ser testigo, porque es un delincuente que lo están utilizando para que cante y diga las verdades acerca de la corrupción. El artículo que me estoy refiriendo está publicado en el Pan Am Post y dice: algunos de los empresarios venezolanos cómplices del desfalco de Venezuela, hacedores de la crisis humanitaria que enfrenta el país sudamericano, está en manos de la justicia internacional, porque esa es la realidad, mi gente. Y cuando nosotros leemos los titulares todos los días de que hay gente que se muere de hambre, niños que no comen, o gente que se muere porque no hay oxígeno, o no hay luz, no hay gas en Venezuela, y esta gente pasan ahora de ser multimillonarios a reos. Entonces dime tú, peor aún, y disculpe que me esté tomando esto porque yo no soy periodista, pero tenemos 4 años en esto, Esteban, y esto es fascinante. Lo de la fracción, tengo otro artículo aquí, y esto es denunciado. ¿Cómo es posible? ¿Ok? Dice que de Andrade se sabe mucho, pero la noticia sobre quién es Gorin explica muchas cosas sobre el comportamiento contradictorio de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se destituyó a Maduro más de una vez, pero no se nombró sustituto? ¿Por qué se decidió un Tribunal Supremo de Justicia y no se reconoce? ¿Por qué jamás se investigó el tema de la nacionalidad colombiana de Maduro? ¿Por qué se convocó un plebiscito que jamás se acató? ¿Y por qué hubo dirigentes políticos que se sentaron a dialogar con el régimen sabiendo que no llevaría a ninguna parte? ¿Quién financió la campaña contra la verdadera oposición, tildándola de radical, guerreros del teclado, abstencionistas, violenta y ultraderechista? Usted me dirá. Adelante, cambio. Mira, ya eso le agrego otra pregunta. ¿Por qué será que nunca se investigó el caso de Derwi y asociados, ¿no? Que esos tienen, aparentemente, yo pienso que ya las pruebas están más que claras en relación con la familia de la esposa de Ramos Alú. Y recordemos que Ramos Alú fue presidente de la Asamblea Nacional legítima, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde tú ves, es que mira, todos los insultos que nos estaban dando a nosotros, y digo nosotros porque eso que tú dijiste, los guerreros de teclado, la ultraderecha, los infiltrados del G2, como los quieran llamar, pero al final el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo es el mejor juez siempre, es el mejor juez. Porque, bueno, evidentemente lo que está demostrando es que todo lo que nosotros veníamos denunciando, ahora se ha hecho público, se ha hecho con pruebas contundentes, y entonces ya no tienen para dónde ir. Con respecto a las propiedades de Andrade, repito lo que dije, es decir, pasaron de tener una vida de magnates a una vida totalmente distinta, donde te digo, ya no estaba acostumbrado, en nuestros casos, por ejemplo, los que estamos en este canal, que te aseguro que son todos, para nosotros trabajar no es decir, forma parte del día a día. A nosotros más bien no nos pueden quitar nada. Para nosotros lo distinto sería vivir un día como ellos, ¿no? Pero entonces ahí es donde tú te haces la pregunta, bueno, ¿de dónde salió tanta plata? Evidentemente, cuando tú veas a un niño muriéndose de hambre, cuando tú veas a un anciano que no tiene medicinas y que se está muriendo también, ahí es donde está el dinero. Porque estamos hablando, en el caso creo que de Raúl Gorrín se hablan de 5.000 millones de dólares.
algunos de nosotros va a ver alguna vez de una manera legítima, estoy hablando, en nuestras cuentas bancarias esa cantidad, 5.000 millones de dólares, o sumando todo, cuentas bancarias, propiedades, carros, lo que ustedes quieran. ¿Realmente vamos a ser capaces en una vida de producir eso a los niveles que tenemos hoy? Porque yo entiendo, por ejemplo, a alguien que ya es millonario, que sí, que pueda multiplicar la riqueza porque, bueno, es bueno haciendo negocio. Eso yo lo entiendo. Pero a los niveles que nosotros tenemos y que, como tú bien dijiste, ese señor no empezó siendo millonario, ¿no? Es decir, pasar de un guardaespaldas a tener toda esa cantidad de propiedades y de dinero, eso evidentemente yo creo que es más que claro que es dinero sucio, que es dinero que está manchado de sangre, que es dinero mal habido y por lo tanto tiene que ser decomisado. Yo soy defensor de la propiedad privada, yo soy defensor de que tú mantengas, es decir, de que lo que tú te ganaste es tuyo, pero lo que te ganaste de una manera legítima. Legítima, esa palabra es importante. Porque si no, entonces, bueno, vamos a legalizar el robo también. Pues yo puedo venir y invadir una propiedad y ya, la casa es mía porque yo lo digo. Eso no funciona así. Tiene que haber respeto, sí, a la propiedad, pero también todo tiene que ser ganado por los medios legales. Este señor lo que hizo fue, bueno, acabar con todo el nacio. Estos señores, ¿cuántos no habrán de esos que no sabemos? ¿Cuántos Raúl Gorrín no existirán que aún todavía no salen a la luz pública? ¿Cuántos Andrades no habrán que todavía no conocemos? Entonces estamos hablando del caso de Raúl Gorrín, 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto será lo de Andrade? ¿Cuánto será lo de Alejandro Betancourt, que es el próximo a ser investigado? Y si es que se les puede sacar todo, porque capaz ellos tienen a través de sus testaferros, logran salvar algunas cosas. Entonces, claro, hay que ir por orden de prioridad, ¿no? Los que son más peligrosos, los que han aglutinado más riqueza a través de la corrupción, tienen que ser los primeros en caer por motivos, pues, obvios. Es decir, alguien que se roba 100 millones de dólares es un ladrón, alguien que se roba 1 millón de dólares es un ladrón, alguien que se roba 100 dólares también es un ladrón. Pero las escalas son distintas. Entonces, claro, hay que atacar primero los casos que se conocen, que además son demasiado obvios y que son los que mayor daño han causado. Pero después de eso, bueno, ¿cuántos otros niveles no habrán? De gente que sí, que robó menos, pero igual robó. ¿Cuánta gente no se ha beneficiado con esto? Y estoy hablando de lado y lado. Porque déjenme decirles algo. El Alejandro Betancourt está en España. Les hago énfasis en esa palabra para que me entiendan. Está en España. Y ese señor financia a varias personas de la supuesta oposición. Algunos incluso considerados radicales, supuestamente. Entonces, se las estoy dejando fácil, ¿no? Lo que pasa es que no, por razones obvias, todavía no puede acusar, pero ya ustedes me entienden. Alejandro Betancourt está en España. Y ese es el próximo que le van a hacer la investigación formal. Cambio. Una pregunta, Esteban. Todas esas cosas que confiscan, ¿cuál es digamos, el procedimiento posterior una vez, pues, por supuesto, después de que haya un juicio y que ya se determine que sí, que eso son culpables? Esas propiedades, eso, ¿qué hacen? Ese dinero, ¿a dónde va después? ¿A Venezuela? ¿Se lo queda a Estados Unidos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se subastan y que cada quien, yo qué sé, tú podrías, si tienes conocimiento de eso, ¿qué es lo que hacen? Cambio. Sí, bueno, en Estados Unidos lo decomisa el gobierno. Es decir, digamos, lo expropia, porque vamos a estar claro, como no fue conseguido con dinero legítimo, realmente nunca le perteneció a la persona, entonces no es que lo está robando. En ese caso, yo creo que es la única vez en donde, entre comillas, se puede violar la propiedad privada, porque realmente no es propiedad privada, pues. Esa persona no consiguió, eso no le pertenece a la persona que supuestamente lo compró. Entonces ellos se quedan con eso y hacen eso que tú dijiste, subasta, lo venden, normalmente creo que son en formas de subasta como tú lo dijiste, pero supuestamente, no lo aseguro porque vamos a tratar de ver para creer, el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a que todo ese dinero y todo eso que se ha confiscado por estos corruptos de Venezuela, supuestamente lo van a devolver a Venezuela en un gobierno democrático, pues desde el gobierno de la transición o desde el gobierno de la democracia. Ellos están aguantando todo ese dinero y todas esas propiedades. Entonces, esa es la intención que se ha mantenido hasta ahora por parte del Departamento de Estado.
Ojalá sea así, porque bastante que nos van a hacer falta esos recursos. Normalmente es lo que te digo, dentro de Estados Unidos se lo queda el gobierno de Estados Unidos. Para Venezuela están teniendo ese detalle. Aparentemente no puedo enfatizar esa palabra más porque yo pienso que no hay que cantar victoria, pues. Vamos a ver si nos lo devuelven realmente, pero yo sí pienso que será lo justo y de verdad sí creo que sí lo van a hacer. Estados Unidos normalmente cuando dice que hace algo lo hacen, pero no sabemos si aquí a otra administración eso puede cambiar la misma política del Departamento de Estado. Entonces, bueno, hasta ahora lo que se han comprometido es precisamente a devolver eso a Venezuela porque ellos entienden que eso le pertenece a Venezuela porque fue comprado, fue adquirido con dinero que se le robó a Venezuela. Cambia. Las cifras, sí, fueron confiscados. La cifra dice aquí, Alejandro Andrade habría recibido 1 billón con B de Bolívar, 1 billón, 1.000 millones de dólares a cambio de favores. En el caso de Gorrín, una operación de lavado de 1.200 millones de dólares. No estamos hablando ni de caraotas ni de arroz, estamos hablando de millones de dólares. La otra ramificación, Figuemín, es que Raúl Gorrín compró Globovisión y esto se extiende no solamente a la parte del canal, sino que también a los periodistas que eran financiados por Gorrín y que se hacen llamar periodistas de la oposición, inclusive en referencia al canal TV Venezuela en Miami. ¿Tú qué sabes de esto, Esteban? Adelante, cambia. Bueno, mira, de eso ha habido denuncias. Mucha gente ha repetido eso varias veces. Yo, como te digo, o sea, son testimonios. Uno puede confiar en el testimonio, pero uno no lo denuncia públicamente por las razones que ya expliqué anteriormente. Pero si tú analizas, y esto lo ha explicado muy bien Patricia Poleo, a quien por cierto están atacando mucho por un comentario que ella hizo hace unos meses o unos años, no me acuerdo, con respecto a Raúl Gorrín. Pero bueno, independientemente de eso, en este caso tiene razón Patricia Poleo cuando dice que pues la plata de Raúl Gorrín ahorita está en la cuenta de Zuluaga, y Zuluaga es uno de los financistas de esos canales que tú estás mencionando. Acá se ha hablado mucho de eso, de corrupción por parte de boliburgueses hacia periodistas incluso. Entonces sí, yo he escuchado informaciones, pero no voy a apuntar dedos porque uno tiene que ser responsable con esa denuncia. Lo que sí digo es que no se sorprendan cuando la gente veta, cuando los periodistas, quise decir, vetan a gente de su canal. Es decir, porque invitan, por ejemplo, ciertos periodistas se la pasan invitando a personajes como los miembros de la extinta Mesa de la Unidad, a cada rato, como los miembros del chavismo originario, como ellos le dicen, ¿no? O de la disidencia chavista, como le quieras decir, pero no le dan voz a gente, por ejemplo, de nuestra organización, a gente como, por ejemplo, Rumbo Libertad, a gente, por ejemplo, de movimientos que están dentro de Venezuela, al Movimiento Libertario, Movimiento Libertad, al Movimiento Orden. Eso por mencionar algunos nombres de gente que no está alineada, independientemente ya de las diferencias que pueda tener uno con otro, de gente que no está alineada ni al régimen ni a la falsa oposición. Entonces, ¿por qué hay un veto mediático hacia esas personas, incluso en los canales que están fuera? Porque yo entiendo, adentro quizás el periodista se autocensure por proteger su canal, su programa, porque por ejemplo, vamos a estar claros, si llegan a invitar a un José Colina vía telefónica, es más probable que le cierren el programa a que se invitan a alguien de estos que son cómplices. Pero habiendo dicho eso, bueno, afuera no hay esa excusa. Entonces, ¿por qué Carrizo, y me disculpan, me salió natural eso, ¿por qué entonces no le dan voz a otras personas? Si supuestamente yo digo, el rol del periodista tiene que ser informar, ellos tienen que informar todas las vías que se están tomando. Y hablar de informaciones, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo el caso de los de Rumbo Libertad, ellos apoyaron a Bolsonaro y le llegaron cerca, es decir, están cercanos al círculo de Bolsonaro, de hecho son muy cercanos al hijo. Porque estos canales no los invitaron a ellos, no hablaron de eso, cuando Bolsonaro pudiera ser un factor determinante en la situación de Venezuela. No estoy diciendo que vaya, yo esto siempre lo he dicho, que si es una estructura interna nadie se va a meter, pero evidentemente pueden venir otro tipo de sanciones por parte del gobierno de Brasil. Y es porque a ese presidente le llegó gente que no está ligada a la Mesa de la Unidad. Ah, no, eso no es noticia, ¿será? Yo lo vi por otros medios, imagínense ustedes. Por medios que no son venezolanos, sí le dieron importancia a eso. El Panam Post, uno de ellos, por cierto. Ah, y los medios de Venezuela, o los medios de venezolanos en el exterior, ninguno se le ocurrió hablar de eso. Ahí tú ves realmente, bueno, que esas denuncias, esas cosas que uno escucha pueden ser muy ciertas.
Es lo que yo digo, yo lo que uso es la lógica. Ciertas acciones que tú ves que toman ciertos personajes, pues no lo puedes hacer en pro de Venezuela. Alguien que vaya a estas alturas a diálogo, me vas a disculpar, pero tú estás trabajando en nombre de Venezuela. Alguien que votó en contra o se abstuvo de declarar a Zapatero persona non grata, está trabajando en contra de Venezuela. Esos son los casos obvios, los casos sumamente obvios. Por supuesto hay unos que se disfrazan más, que se han logrado disfrazar incluso de radicales, que eso también eventualmente alguna acción los va a delatar. Pero bueno, ya hay casos que son bastante fácil de entender, y lo mismo ocurre con los periodistas. Esos periodistas que a cada rato lo que hacen es imitar a la misma gente, que ya nadie les cree absolutamente nada, pues tienen que estar en el presupuesto de alguno de estos financistas, porque de verdad no entiendo, siendo una persona libre, una persona que no le debe nada a nadie, ¿por qué no informaría las vías o las acciones que están llevando a cabo otras organizaciones? Para mí la única razón, y repito, pensando con una lógica básica, es esa, que evidentemente lo que están es siendo, es decir, se les está dictando una agenda, y una agenda que ellos no pueden llevar, a la que no le pueden llevar la contraria, porque si lo hacen, pues le quitan el financiamiento, y ellos lo que quieren es seguir siendo financiados. Porque así sí es fácil vivir afuera, así sí es fácil darse la buena vida, afuera y adentro. Cambio. Esteban, una pregunta. Estos casos que se están denunciando de cifras millonarias, porque realmente son espeluznantes, principalmente ha sido en Estados Unidos y en España. ¿Tú tienes conocimiento si en otros países, en la misma Latinoamérica, hay casos de estos que a lo mejor no han sido tan renombrados, pero que sí hay, que han conseguido, no sé, estos testaferros o como quieran llamarle, eh, en esos países, o sea, en otros países, cambio? Bueno, mira, el caso de Estados Unidos, que es el más notorio, como tú bien lo decías, es por razones obvias, ¿no? Este es el país de los negocios, este es el país de hacer dinero, este es el país de disfrutarse el dinero. Entonces, una persona que tiene muchísima plata, por supuesto, yo también con mucha plata, fíjate, sin plata ya Estados Unidos es un país bastante, con un nivel de calidad de vida bastante alto. Entonces, con plata no me imagino, esto debe ser el paraíso. Con mucha plata yo también escogería Estados Unidos. Por supuesto, como se les ha ido aguando la fiesta, entonces lo han decidido mover a España. Por supuesto, ahorita desde España están recibiendo mucho más apoyo que antes, porque está Zapatero mandando a través de su títere Sánchez. Pero mira, en el caso, yo sé, por ejemplo, que ellos han usado otras vías. A veces utilizan, por ejemplo, Suiza para tratar de hacer ese lavado de dinero. En Latinoamérica, creo que el único país que pudieran usar es Panamá, y de hecho por eso salen cosas tipo los Panama Papers, ¿saben? Por gente tratando de evadir impuestos, tratando de esconder dinero que en otro país hubiese tenido que justificar, pero realmente no estoy seguro si se han usado con esas cantidades millonarias. Todos sabemos que sí, en el exterior, en países como Panamá, en otros países de Latinoamérica, sí hay gente dándose la buena vida, y precisamente por casos de corrupción, pero a esos niveles no te sabría decir, Femi. De verdad que yo creo que los niveles más altos se vinieron todos a Estados Unidos, y ahorita se están yendo a España, no porque quieran dejar a Estados Unidos, sino porque se están viendo obligados, porque esta administración ha sido bastante fuerte con el tema de las sanciones, y bueno, también con la separación de poderes acá, independientemente ya de la administración. Esas investigaciones ya se venían haciendo desde hace varios años, y sencillamente ahorita es que se están dando los resultados. No creo que en Latinoamérica haya una cantidad tan millonarias como las que han habido acá en Estados Unidos o las que se están yendo a Europa, pero evidentemente sí hay corruptos, y sí hay personas que tienen que ser rechazadas y tienen que ser denunciadas en su debido momento en otros países. Mira, de todo el mundo, te aseguro que hasta en Asia deben haber unos cuantos cambios. Bueno, yo no quisiera monopolizar las preguntas, pero yo creo que tú mencionaste algo muy importante ahorita al final de tu intervención en referencia a la pregunta que te ha hecho Figemín, que tiene que ver justamente con el cambio de administración de demócrata a republicana. Yo quisiera saber cuál es tu opinión, o cuál sería, así, tu opinión en referencia a cómo se ha comportado esta administración en referencia a la administración demócrata con respecto al el régimen de Maduro, al régimen chavista, porque hay que llamarlo por su nombre, de Maduro,
primero, y segundo, ¿cómo percibes tú el hecho de que ahora, en vez de ser Bill Nelson, sea el senador por la Florida, Rick Scott? ¿Cómo cambia eso? Sobre todo porque el estado de la Florida se ha convertido en el estado más grande de la diáspora venezolana en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú eso por allá? Adelante, cambio. Bueno, y déjame decirte algo, más del 80% de los venezolanos votaron por los demócratas. Entonces yo creo que nos hemos asociado un poco lo que destruyó nuestro país con las políticas que pueden destruir un país, pues. Pensamos que sencillamente fue Chávez, ¿no? Es un sistema completo, con el cual, por cierto, el Partido Demócrata tiene muchísima más afinidad. Ahora, te digo una cosa, te digo la otra. Hay gente que dice que todos los demócratas son comunistas. Mentira, hay gente allí de centro, así como no todos los republicanos son buenos. Te lo digo yo que hasta republicanos recalcitrantes me han llamado, ¿no? Pero no todos los republicanos son buenos. De hecho, el que se fue a reunir con Nicolás Maduro hace poco fue un senador republicano. En el caso de Bill Nelson, mira, nosotros nos reunimos con él, le dimos un reconocimiento porque él, desde Hugo Chávez, el mismo Hugo Chávez, ahí tuve el rechazo que le generaba o la amenaza que pudiera sentir de un personaje como él, que Hugo Chávez recibió a otros senadores, pero dijo, con Bill Nelson yo no me quiero reunir, porque él siempre ha tenido actitudes frontales en contra de esos tipos de regímenes. De hecho, incluso cuando tú revisas su votación, él vota mucho con los republicanos, y eso le ha generado cierto rechazo dentro de su propio partido. Entonces, sí, no hay que generalizar. En el caso de ese puesto que me estás hablando, de Bill Nelson versus Rick Scott, afortunadamente ambos eran aliados de la causa venezolana. Si hay algo de Rick Scott que siempre, digamos, me ha generado un rechazo enorme, bueno, siempre desde que se conoció la noticia, es que él recibió dinero de Citgo. De eso hay una investigación que se hizo, y eso, por supuesto, nos tiene que generar algo de confianza. Y fíjate, Rick Scott es un republicano. Entonces, a eso voy, con que uno no puede generalizar, pero por supuesto que la administración republicana siempre va a ser mucho más fuerte en contra de regímenes como los de Cuba, como los de Venezuela, como los de Nicaragua, porque hay una línea ideológica y la gente a veces subestima la importancia de la ideología, pero es que resulta que todos tenemos una ideología, porque hay políticas que tú apoyas y hay políticas que tú rechazas, y eso entra dentro de los muchos matices que hay entre derecha e izquierda, pero entra en alguna de esas dos. Por ejemplo, yo ya les he demostrado a ustedes con las políticas que yo apoyo que soy de derecha, ¿no? Por supuesto va a tener diferencias con otra gente de derecha, pero en general tenemos mucho más en común que con la gente de la izquierda. Precisamente por eso, por las cosas que se tienen en común, es que hay mayor dureza o menor dureza con respecto a estas administraciones. Obama, por supuesto, a la hora de escoger, y esto yo siempre lo he dicho, alguien de centro. Vamos a poner a alguien de centro izquierda con alguien de centro derecha. Y suponte que los candidatos sean alguien de centro de extrema izquierda versus alguien de extrema derecha. ¿Con quiénes creen ustedes que se va a ir el candidato que es de centro izquierda, que es con una persona con la que uno puede, digamos, mantener algún debate coherente? A la hora de la verdad se va a ir con el de la extrema izquierda, porque es con quien comparte más cosas. Y el de la centro derecha, en su defecto, se va a ir con el de la extrema derecha, porque es con quien comparte más cosas. Lo digo por ponerlo en un escenario extremo, pues, en donde no haya nadie de centro. Los dos extremos, el del centro derecha se va a ir con el extremo que está de su lado, y el de centro izquierda se va a ir con el extremo que está de su lado. Y eso se ha demostrado con los supuestos moderados. Es decir, ve el caso de Venezuela. Acción Democrática es un partido de izquierda. ¿Por qué fue capaz de sacar a Marco Pérez Jiménez y no ha sido capaz de hacerle una oposición seria a este régimen? Porque hay una barrera ideológica que evita que ellos realmente rechacen las políticas que ha aplicado el régimen de Venezuela, mientras que las de Marco Pérez Jiménez sí las rechazaban. Entonces, ahí había una posición real, además de líderes con mucha más preparación, y aquí lo que hay es una posición colaboracionista por que realmente no hay un interés de cambiar el sistema en sí. En tal caso, algunas caras, pero no les interesa cambiar las políticas porque creen en lo mismo. De hecho, eso lo dijo la presidenta de Acción Democrática, creo que se llama Isabela algo, no estoy seguro realmente cuál es su nombre, pero ella dijo que ellos eran admiradores de Fidel Castro. Pero a nosotros no nos tienen que tener miedo porque somos democráticos. Es decir, quizás es verdad, fíjense que cuando ellos gobernaron, no gobernaron desde un gobierno tirano, sí había democracia, pero
A la hora de la verdad, fíjate cómo halagan a Fidel Castro, porque eso es en lo que ellos creen. Entonces, mira, por esa razón es que las administraciones republicanas siempre van a ser más duras contra los gobiernos, contra las tiranías de izquierda de Latinoamérica y del mundo entero, porque hay una diferencia ideológica fundamental que evita que ellos apoyen esas políticas. Mientras que un Obama va a tratar de acercarse, de dialogar con ellos, de decirles quizá, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero no te preocupes. Por eso mismo de que no rechazan el modelo en sí, quizás rechazan el caudillo, más no el sistema. Cambio. Muchas Esteban, recibe un cordial saludo y bendiciones para ti desde acá, desde Venezuela, desde Habla Twinkie. Esteban, yo te quiero hacer la pregunta referente a las elecciones que hubo ahorita el 6 de noviembre en Estados Unidos. Debido a cómo quedó conformado el Senado y todo eso allá en Estados Unidos, ¿crees tú factible que se logre o Trump proceda a la ayuda o a la injerencia humanitaria militar para Venezuela? ¿Por qué te pregunto esto? O sea, ¿cómo lo ves tú que estás allá? Porque yo te voy a dar mi opinión estando acá, en Venezuela. O sea, yo lo veo lejos. Yo lo veo lejos como venezolana que padece a día la escasez de gas, el combustible, el servicio eléctrico, internet, comida, transporte. Hoy hablaba con una señora y de verdad que es indignante escuchar historias de salud de una niña de 4 meses, que yo vi la niña y aparenta 1 mes de nacida y tiene un quiste en el hígado esa bebé, y la señora venía de Colombia porque la llevó hasta allá para llevar unos CD donde le hicieron unos estudios a la niña para ver qué posibilidades habría si en Colombia lograba la operación de la niña. Y resulta que en Colombia, en el hospital que la atendieron, específicamente en Cúcuta, a la niña, la médico que la vio, ni siquiera el CD lo revisó. Entonces, no la atendieron prácticamente, ni desnudaron a la niña para chequearla. Entonces, ¿qué sucede? Que se va Duque a París a reunirse con Macron y a pedir ayuda financiera para estos casos de medicinas y de los refugios que tenemos en la frontera. Entonces, no creo en Duque tampoco, y de hecho que ya la gente comenta de que ya Colombia, Duque lo va a llevar a una Venezuela, que todos los candidatos de Uribe han fracasado. Bueno, por allí, solamente viéndolo desde el punto de Colombia. Ahora, si nos vamos a otros países, pues habría que ver, el Grupo de Lima dio la espalda. O sea, si nos vamos acá a nuestra Asamblea Nacional, ni hablar. O sea, son unos traidores todos. O sea, desde que traicionaron el plebiscito y otras cosas más que han sucedido, se les cayó la careta a más de uno de ellos. La Lady Gómez estaba ya llorándole a Ramos Alú en la cama porque el señor le dio no sé qué carrizo. Y de todos los comentarios de redes sociales que le dijeron a Ramos Alú, oye, de 1.999,99 eran de verdad deseándole no lo mejor para él. Entonces, sabemos quiénes son la falsa oposición, sabemos quiénes son los colaboracionistas, y yo considero particularmente que hasta que nosotros no salgamos de esa falsa oposición, no vamos a salir de esta crisis que tenemos. Una María Corina diciendo de que a los que se arrepientan los va a recibir con los brazos abiertos. Por favor, ¿qué es eso? Es un descaro total, es un descaro. Entonces quiere decir que ella va a recibir con los brazos abiertos a Luis Ortega y a toda esta gente y a todos los que masacraron a Oscar Pérez y a su gente. O sea, entonces estamos mal. Entonces Venezuela hoy, que es el título que tú tienes en este gran conversatorio, y de verdad agradezco porque tu lucha y la de todos los que están en el exilio para mí es muy valiosa, porque todas sus exposiciones nos han ayudado a abrir, a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y Dios los bendiga a todos ustedes de verdad
por ese gran trabajo que hacen a diario, así como esta ventana que tenemos de Venezuela.libre, que es súper valiosa también. Entonces, yo quiero tu opinión con respecto a eso, porque yo como venezolana, hoy día que padezco todo lo que estamos viviendo acá y viendo cómo Maduro anuncia que vienen nuevos tecnológicos, eso es adoctrinamiento, vienen unos tecnológicos chimbo. Mira, la educación primaria, secundaria y media está, bueno, aparte de la universitaria, pero está por el piso. O sea, es una mediocridad lo que se está formando. Muchachos que no analizan, no piensan, porque esto es lo que el régimen quiere, que seamos borregos, que no seamos pensantes, analíticos, críticos, nada. Y la gente, como adormecida, como atontada, o sea, caminan hacia donde ellos le dicen que tienen que caminar. Entonces, oye, yo trabajo día a día con mi boca a boca dando información a las personas, pero es increíble ver como tanta conformismo de las personas. Entonces, obligan a las personas a sacar un carné, el carné de la miseria, y la gente corre porque la gasolina la van a aumentar a precio internacional, y gente adinerada sacando el carné de la patria porque tienen que ir a pagar la gasolina barata. Una mentalidad mediocre, y me disculpa, pero tienen el rancho metido en la cabeza. Entonces, así no vamos a prosperar nunca. Yo digo que el día que salgamos de este régimen y de la falsa oposición, tenemos que volver a comenzar la educación, pero de cero, desde el niño que va al preescolar, porque hay que reestructurar todo el sistema educativo. Tenemos que comenzar de cero. Adelante, Cambio. Bueno, fíjate, todo eso que tú describes, ese estado de miseria, y tú lo dijiste muy bien, que el régimen lo que quiere son borregos. Ese estado de miseria generalizado es precisamente el socialismo. A mí cuando me hablan de todo eso que tú mencionas, de la falta de medicina, de las universidades por el piso, de la educación, todo, absolutamente todo eso se traduce en una sola palabra llamada socialismo. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, que era lo de que si yo veía la intervención militar o la injerencia humanitaria, lo he dicho acá y lo he dicho en cualquier medio, al igual que Colina, y nos cayeron encima porque no era lo popular, no era lo popularmente aceptable. Es decir, te gana mucho más retweets diciendo este año Estados Unidos va a entrar a Venezuela, que decir que no va a ocurrir. Pero lo que la gente no entiende es que no es el momento de decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que realmente es. Yo sigo manteniendo mi misma posición, y de hecho me he enterado de reuniones en privado, de reuniones que se han tenido con personas, mira, de otros países, del mismo Estados Unidos, pero también con gente de otros países. Les han dicho exactamente lo mismo que nosotros hemos dicho públicamente, ellos lo han dicho en privado. ¿A qué me refiero? A que sin una estructura interna, ningún país, ni Colombia, ni Estados Unidos, ni Brasil con Bolsonaro, ni Chile con Piñera, ni ningún país del mundo se va a meter en Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene que haber cierta estructura en la cual apalancarse, con una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, ¿a quién le queda el poder después de que saquemos a Maduro del poder? Segundo, ¿quiénes se van a encargar de mantener la estabilidad después de que se vayan las tropas que ayudaron a la intervención? Porque vamos a estar claros, allí hay miembros terroristas del Hezbollah, por ejemplo. Hay terroristas de la FARC y del ELN. Hay colectivos que son criminales armados. Hay cárteles de drogas que también están armados. Entonces el que llegue tiene que saber a qué se está enfrentando, porque fíjate algo, sin organización, sin esa estructura, sí, puede entrar mañana, suponte, Bolsonaro y Duque, y sacan a Maduro, está bien, acabaron con el caudillo, y montan no sé, a X personas. Bueno, esa X persona lamentablemente no va a durar en el poder ni 24 horas, después de que se vayan las fuerzas que ayudaron a sacar a Maduro del poder. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura como tal, no tiene gente en la cual confiar. Es decir, todo está hecho de una manera sin organización alguna real. Entonces, claro, es mucho más popular decir en Twitter o decir en un medio, no, si van a invadir, si no van a liberar Trump y Bolsonaro y Duque, pero lamentablemente no es la realidad. Yo prefiero que me ataquen, pero que el tiempo al final diga que realmente mintió y que realmente estaba diciendo la verdad. Por supuesto, a mí me encantaría estar equivocado y que más bien la gente me diga el día de mañana, te lo dije, Esteban. Eso sería lo mejor. ¿Por qué? Porque si uno realmente está luchando por la libertad, uno lo que quiere es precisamente salir de esta gente. Pero lamentablemente yo no lo veo de esa manera.
Y de hecho el tiempo nos ha dado la razón, y te lo estoy diciendo, que tengo información de reuniones que se han tenido privadas, en donde eso es lo que se les ha dicho. Además de las declaraciones que ya han habido públicas, por ejemplo, del mismo Duque, del mismo Bolsonaro, que sí, en su campaña él dijo que la próxima misión humanitaria iba a ser dentro de Venezuela, pero que ya una vez electo dijo que no iba a invadir así como así. Es verdad, eso se entiende. Un presidente tiene que velar primero por los intereses de su país. Eso se entiende y se respeta, y además es el deber ser. Eso es un buen presidente. Alguien que vela primero por los intereses de su país. Pero bueno, lamentablemente eso nos está afectando a nosotros ahorita, y sin esa estructura interna no va a haber intervención que valga. Porque no se va a realizar, es algo ficticio, es algo utópico, y cuando ustedes vean a alguien diciéndoles, sí, va a haber intervención, y dando fechas además, miren, elimínenlo de donde sea que lo estén viendo, porque es una persona irresponsable, porque además está claro, si Estados Unidos se va a meter, no me voy a enterar yo, no se van a enterar ustedes, no se van a enterar de eso que lo están publicando en las redes. Eso cuando pase va a pasar. El aviso va a ser más bien un anuncio en contra de Maduro. Tienes tantas horas para dejar el poder, y si no lo dejas, atenta a las consecuencias. Pero por dónde van a entrar, con qué operaciones, a quiénes van a mandar, eso no lo va a saber absolutamente nadie. Y mucho menos ahorita, que no hay ninguna decisión tomada. Y que en donde, repito por tercera vez, lo que se ha dicho es, sin estructura interna, no se va a meter ninguno. Cambio. Esteban, ¿qué crees que va a suceder con esto que están planteando para que Maduro Maduro no, el régimen sea puesto en la lista de países que promueven el terrorismo? ¿Tú crees que se pueda dar como tal cambio? Sí, y de hecho hay ciertos, digamos, escenarios que se dan antes de incluso una intervención, que por eso además yo digo que la veo más lejos, porque hay ciertos pasos que todavía no se han tomado, que ellos lo hacen, la comunidad internacional siempre agota primero las vías diplomáticas, después agota quizás vías, por ejemplo, comerciales, o pues de algún otro tipo. En un momento sí pueden mandar una carta diciendo, rechazamos esto, pero si es algo muy recurrente, después pueden cortar relaciones diplomáticas con el país, después pueden sancionar, como han hecho Estados Unidos, pero hasta ahora, fíjate, no han sancionado lo más fundamental, que es el petróleo. Es decir, le siguen comprando petróleo a Venezuela, y eso es uno de los tantos puentes o de las tantas maneras de financiamiento que tiene el régimen ahorita. Por supuesto, tienen el narcotráfico, tienen otras vías, pero el hecho de que Estados Unidos le siga comprando petróleo a Venezuela habla de cierta contradicción, ¿no? Eso de poner una lista de países que apoyan terroristas, claro, y lo tienen que hacer, y yo creo que sí lo van a hacer. Y de hecho es un paso más dentro de los muchos pasos que se han venido dando últimamente, que durante 18 años no se hizo absolutamente nada, y afortunadamente en los últimos años sí la comunidad internacional ha tenido respuestas más fuertes. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. Un punto de quiebre de los muchos que hemos tenido, que va a venir el año que viene. Porque la comunidad internacional ha dicho que ya el periodo se le vence a Maduro, el periodo entre comillas es legítimo, y por lo tanto países que aún mantienen relaciones diplomáticas con ellos, pues en enero del año que viene los van a cortar, en enero del año que viene van a haber sanciones más fuertes desde el punto de vista económico, entra Bolsonaro también en Brasil, entonces esos son varios factores que hay que tomar en cuenta, que vamos a estar claros, eso no tumba regímenes. Eso lo que hace es crear las condiciones para que la gente adentro se organice, que eso es lo que la comunidad internacional está esperando. Una organización interna para ellos poder intervenir y apoyar a la causa de libertad de Venezuela. Bueno, ya tenemos 1 hora 10 minutos en el conversatorio. Yo creo que hacemos una última pregunta y después nos retiramos, para tampoco hacerlo tan largo y tan tedioso. Cambio. Mira, yo tengo aquí varias preguntas y te voy a resumir en una, porque aquí hay varias que más o menos tocan el mismo punto. Y es, a partir del 10 de enero, ¿qué es que pueda suceder a nivel internacional y a nivel nacional? Cambio. Sí, a nivel internacional es eso que acabo de decir. Como ya no lo van a reconocer, ahora de verdad no lo van a reconocer ninguno de los países que todavía siguen teniendo negocio, porque están diciendo que ya el periodo, entre comillas, legítimo se le vence a Maduro. Entonces, bueno, van a cortar relaciones diplomáticas, van a cortar relaciones comerciales con Venezuela, que eso es una de las presiones que nosotros hemos tenido durante ya bastante tiempo, porque sabemos que esos son los pasos previos a acciones más contundentes. Entonces, hasta que eso no se dé, lamentablemente no se puede hablar ni siquiera de una intervención. Pero el paso más importante sería por parte de Estados Unidos haciéndole una especie de sanción al petróleo venezolano. No solamente que le dejen de comprar, sino que además
corten relaciones comerciales con los países que le sigan comprando el petróleo a Venezuela. Pienso yo que esa sería una buena manera de asfixiar al régimen y de generar las condiciones internas para la comunidad internacional pueda apalancarse en algo sólido, en algo tangible. Pienso yo que eso es lo que puede suceder a nivel internacional y estoy apostando a que va a ser así. Ojalá no me equivoque en ese aspecto. Y repito, las sanciones y todo la asfixia que le puede dar la comunidad internacional al régimen de Venezuela no es para sacarlo a través de eso, es para generar las condiciones dentro de Venezuela para que se organice una estructura y de esa estructura es que se saca el régimen. No sé si me explico, es una cadena, no es que el dejarle de comprar petróleo saca el régimen de Nicolás Maduro, sino que el dejarle de comprar petróleo genera condiciones internas para que la gente se organice para que saquen al régimen de Nicolás Maduro, y eso es una de las apuestas que está teniendo la comunidad internacional en estos momentos. Ahora, internamente, bueno, hay dos escenarios. Uno es, por supuesto, que la Asamblea Nacional o el TSJ en el exilio, cualquiera de los dos, designe un gobierno de transición, que esa pudiera ser una estructura legítima con la cual la comunidad internacional pueda entenderse, ¿no? Pero sabemos que de parte de la Asamblea Nacional no va a haber esa reacción, entonces la pelota quedaría de parte del TSJ en el exilio, que ya bastantes organizaciones le hemos pedido que nombre ese gobierno de transición y hasta el momento no lo han hecho, lo cual genera también muchísimas dudas de realmente cuál es el trabajo que están llevando ellos a cabo. Entonces internamente lo que puede ocurrir es eso, que hagan su trabajo, lo cual yo dudo mucho, o que no lo hagan y que precisamente la comunidad internacional tome el paso que estoy diciendo y o la gente se somete y se canse, o más bien genere las condiciones para salir del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ojalá sea este escenario el que suceda, que la gente realmente entienda que se tienen que organizar internamente, y de ahí es que va a venir el apoyo internacional por parte de una coalición. No, ningún país lo va a hacer unilateralmente. Yo pienso que la coalición va a estar conformada por Estados Unidos, Colombia y Brasil como sus principales actores, y de esa manera realmente podamos ver, ojalá, y siempre lo digo, pero yo pienso que la esperanza no la podemos perder, que ojalá, pues, en el menor tiempo posible hayamos despertado esta terrible pesadilla. Con esta entonces última pregunta me despido del canal, como siempre agradeciéndoles por la invitación, en especial a los administradores, Lichita, a Venezuela Fuerte, a Figemín, a Tataki, que siempre han estado muy pendientes, que por cierto el apoyo que nos dan no es nada más a través de esta plataforma, sino de muchas otras. Entonces eso siempre lo van a tener presente y se aprecia de verdad ese compromiso que ustedes tienen con la causa venezolana y con darle voz a otras personas que no forman parte del establishment. También me despido, por supuesto, de toda la audiencia, que son quienes le dan vida a este canal, y nos veremos en un próximo conversatorio. Cambio. Hasta luego, Esteban. Esperamos verte pronto por acá, porque realmente es un placer hablar contigo. Mil bendiciones y bueno, en la lucha por buscar esa Venezuela que todos aspiramos. Nuevamente, muchas gracias. Ya sabes que Venezuela.libre siempre está abierto para ti. Muchas gracias por esas palabras y entonces será hasta la próxima. Cambio.